Amados hermanos, el Señor nos ha permitido pastorear la iglesia, la hermosa de Judá, Ministerio Ebenezer, acá en Santiago Atitlán. Saludamos a los pastores y a toda la congregación de la Iglesia de Cristo para la familia, Ministerio Ebenezer. Agradecemos por recibirnos en sus hogares, deseándoles toda clase de bendiciones, animándolos en la búsqueda y el crecimiento como cuerpo de Cristo. Declaramos para cada familia salud, prosperidad y fortaleza en estos tiempos. Bendiciones. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto bastante grande poder estar en estas cuatro paredes que nos han albergado durante mucho tiempo. Ya extrañamos la participación de todo el cuerpo de Cristo en que se congrega en este lugar. Y pues me han asignado en esta oportunidad traer la palabra. Y con todo mi corazón yo voy a invitar a todos los que están a través de las redes sociales, el internet, que puedan conectarse. Hay una palabra de Dios para los hijos de Dios, hay una palabra del Padre del cielo, del Espíritu Santo, que quiere llegar a los corazones de cada uno de ustedes. Vamos a iniciarlo con una oración, sabiendo que poner nuestras manos, nuestra vida en la manos de Él es lo mejor en todo tiempo. Vamos a orar brevemente para que Él haga descender de su unción sobre nuestra vida y poder trasladar lo que Él ha puesto en mi corazón. Padre, te damos gracias, te bendecimos, creemos que no son casualidades, tú tienes propósitos en cada una de nuestras vidas y hemos anhelado estar de manera presencial para escuchar, para atender tus palabras a través de los labios de los ministros que tú envías, Señor, para fortalecer y edificar nuestra vida. Y ponemos, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente a tus pies, que es donde debemos estar siempre, Señor, reconociendo tu grandeza y tu gran poder. Padre bendito, muchas gracias. Abre las mentes y los corazones, Señor, de aquellos que puedan escuchar esta palabra. Gracias por hablar a mi vida primero, Señor, y poder trasladar lo que tú tienes para este pueblo que pueda escuchar. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos desde ya con amor esa palabra del cielo para nutrir nuestro organismo espiritual. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Voy a invitarlos a que abran su Biblia en el libro del Evangelio de Juan, en su capítulo 1. Sabemos que el Evangelio de Juan contiene noticias muy impresionantes acerca de la venida del Hijo del Hombre a este mundo. Contiene muchas cosas preciosas. Es el único libro que habla acerca de un principio mucho más allá del Génesis. Habla de cuando el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo al lado del Padre. Como podemos ver en el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, Él ya era el Verbo. Él ya era la expresión viva del Padre, en la cual Él quería comunicar a sus creaciones su plan. Un plan lleno de amor, un plan de vida, un plan en el cual nos incluyó a nosotros, bendito sea Dios, para traernos vida. Usted debe de entender, hermano y hermana y amigo que nos escucha, que
no es lo mismo tener vida que tener existencia. Porque Jesús les dice a sus discípulos, yo he venido para que tengan vida. Entonces, ¿qué era lo que tenían ellos? Ellos lo que tenían era existencia. Una vida biológica basada en ciclos biológicos de la vida. Vida biológica. Pero Jesús traía algo más. Traía algo más de tal manera que quería darnos lo que Él traía del cielo. La vida del Padre que le fue dada al Hijo era lo que Él venía a transmitirnos a nosotros. Entonces dirá alguien, sí, pero cuando un padre engendra un hijo, crea vida. No, la transmite el ciclo biológico, pero no puede crear vida. En cambio Jesús, Él sí crea la vida porque Él es la vida. Bueno, no nos vamos a detener ahí, el tema no es ese. El tema lo vamos a ir desentrañando poco a poco. Yo quiero que vayamos al versículo 6 en adelante, siempre el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Leemos que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este era Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Estoy leyendo el versículo 8. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese logos, si concatenamos el versículo 1 con el versículo 9 que estamos leyendo, esa luz, Cristo Jesús, el logos, el verbo, estaba apareciendo sobre el terreno del planeta Tierra. Entonces, dice el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tremendo, lo rechazó, no quiso nada con él. Lo interesante de esto es que en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primero no le conoció el mundo. Entonces dijo Jesús, voy a venir a los míos, y los suyos no lo recibieron. Increíble, sorprendente, rechazo tras rechazo de la expresión viva del Padre. Bueno, entonces el verso 12, que es donde quiero que nos enfoquemos para desenvolver lo que quiero trasladar, dice, mas a todos los que le recibieron, oiga, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, oiga, ni de voluntad de carne, 2, ni de voluntad de varón, 3, sino de Dios. O sea, hay varias clases de engendramientos. Usted leyó conmigo, no son engendrados de sangre, 1, ni de voluntad de carne, 2, ni de voluntad de varón, 3, sino de Dios. 4 clases de engendramiento en un solo versículo. Lo más interesante de esto es que en el versículo 12 las versiones escriturales no se ponen de acuerdo en cuanto a determinar un texto general, amplio, entendible. Porque algunas versiones dicen, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, dice otra versión. Otra versión dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero las versiones más apegadas al griego sugieren que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, hay una etapa de formación, una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo para alcanzar el nivel de hijos de Dios. Esto es tremendo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver poco a poco más adelante. Cuando la Biblia habla, hermano, a mí me encanta mucho, me gusta mucho cuando leo la Escritura, las comparaciones que los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron para que nosotros pudiéramos con nuestra mentalidad determinar y comprender con esas comparaciones lo que Dios quiere mostrar a nuestra vida. Por ejemplo, yo quiero llevarlos así brevemente al capítulo 2 del primer libro de Pedro.
El primer libro de Pedro, en su capítulo 2, dice en su versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, verso 2, desead como niños recién nacidos. Oiga la comparación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué se le da de alimento a un recién nacido? La leche materna. Leche para que nutra su organismo y pueda empezar a desarrollarse sanamente. Se ha descubierto que la leche materna, que lo recomiendan los médicos, contiene todos los nutrientes para el bebé, para que se desarrolle de manera sana. Entonces, la comparación que hace el apóstol Pedro con alguien que ha nacido de nuevo es la leche espiritual, la doctrina, lo sano, lo que viene de Dios, lo que nutre, lo que provoca un desarrollo, lo que provoca un crecimiento espiritual. Entonces, eso significa que para poder participar de lo que Dios quiere, hay un proceso. Entonces, si hay un nuevo nacimiento, es porque hay una nueva etapa en la persona. Aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios, a ser formados como hijos de Dios. Es interesante. A Nicodemo le dice siempre ahí en el Evangelio de Juan, le dice, te es necesario, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Como Nicodemo no comprendió, dijo él, ¿cómo puedo volver a meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer otra? Nicodemo ya era grande. Se asume que estaba viva su mamá porque dice, bueno, yo otra vez meterme en el vientre de mi mamá. Y él lo estaba analizando de una manera terrenal, de una manera lógica, de una manera en la que en el sentido espiritual no tenía cabida en lo que Jesús le estaba trasladando. Pero es interesante saber y notar que la Escritura habla de un nuevo nacimiento. Y el apóstol Pedro lo confirma cuando dice, deseen la leche espiritual, deseen la doctrina, la palabra que viene del cielo, que nutre. Más adelante, en otros pasajes de la Escritura que no vamos a tocar, menciona que el niño va creciendo y se va desarrollando de tal manera que va absorbiendo su entorno, va comprendiendo lo que le rodea y de esa manera él se va interactuando con todo lo que él va aprendiendo. Aprende de sus padres cuando le dicen eso no es correcto, eso sí es correcto, y entonces en algún momento el niño en su crecimiento tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones acerca de lo que él decida hacer por su vida. Bien, hace poco, yo quiero graficárselo de una manera práctica en la que el Señor, abriendo mi mente para entender esto, me llevó a un diálogo con un amigo y este amigo me hacía preguntas acerca de la Biblia y con la ayuda del Señor pues yo le respondía lo que el Señor me daba en ese momento, pero el Señor abrió mi mente respecto a algo que yo no le había puesto asunto. Y una de las cosas que yo entendí cuando entablamos ese diálogo con este amigo fue que yo le pregunté, mire usted, le dije, ¿usted se acuerda cuando tenía 12 años? Pues claro que no me voy a acordar. Y cuando tenía 8, pues claro, me acuerdo, sí, las travesuras infantiles en la escuela, bla, 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 bla. Muy bien. Y cuando tenía 5, mire, los recuerdos se van haciendo cada vez más lejanos y se me dificulta recordar algunas cosas cuando tenía 5 años. Excelente. Y cuando tenía 3, ya no me acuerdo usted. Y cuando tenía 2, menos todavía, no me acuerdo cuando tenía 3, ahora menos cuando tenía. Y cuando tenía 1 año, no me acuerdo, me dijo él. Pero cumplió 1 año, ¿verdad? Pues claro, me dijo. ¿Se recuerda su primer palabra? La primera palabra que usted dijo, ¿usted se recuerda? ¿Está consciente? No me acuerdo.
Mi mamá me dice que la primera palabra que yo dije fue mamá. Oh, pero usted no se acuerda, no. ¿Usted se recuerda cuando dio sus primeros pasos, cuando empezó a aprender a caminar? No, no me acuerdo. Usted hace referencia de eso, le dije yo, porque a usted le contó su mamá, porque a usted le contó su papá. Pero de que usted se acuerde, no se acuerda. No. Cuando le quitó el pecho a su mamá y ya le empezó a dar comidita, ¿se acuerda? No. Bueno, pero ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? Bueno, pues sí lo vivió porque ya tiene 40 años, le dije yo, pero no nos acordamos cuando tuvimos 1 año o 6 meses o 3 meses, no nos acordamos de nada, ¿qué fue lo que pasó ahí? Sí, es cierto, me dijo. Entonces, espiritualmente nosotros en algún momento también atravesamos esas etapas, le dije, espiritualmente. El problema es quedarnos en esa etapa. ¿Cómo así? Me dijo, que eso no forme parte de una realidad de nuestra vida, que no tengamos conciencia de ello. Oh, no había puesto a pensar en eso, me dijo. Entonces, ya a solas, meditando en esto que habíamos conversado, yo llegué a la conclusión que en algún momento de mi vida, en mi niñez, en mi infancia, siendo un niño, siendo un bebé, mi primer palabra, cuando identifiqué a alguien, yo se la dije a alguien, mamá o papá, pero sin tener conciencia de ello. Espiritualmente, nosotros podemos habernos quedado estancados en una etapa de esa y no alcanzar el desarrollo que el Señor quiere que alcancemos. O sea, le voy a explicar de esta manera. El Señor es nuestro Padre. Tenemos un Padre del cielo y lo bendecimos. Y sabemos que ese Padre es maravilloso. Y en toda la Escritura habla de Él. Pero no nos referimos a ese Dios de la Escritura como Padre muchas veces. No personalizamos la Biblia porque no forma parte de una realidad en nosotros. ¿Cómo así? Dirá usted, se lo voy a explicar. Volvamos al ejemplo cuando éramos niños y le decíamos papá a un señor y le decíamos mamá a una señora, pero no teníamos conciencia realmente de eso. Éramos unos niños, estábamos creciendo, estábamos desarrollándonos, tratando la manera de que aquello pues lo disfrutábamos en un nivel, en una etapa de inocencia. Y ay, el nene, ay, la nena, tan chula la nena, toda chorreada, todo el pelo alborotado, pero tan chula la nena, caíamos en gracia y nosotros ni en cuenta, no nos acordamos de eso. Pero conforme fuimos creciendo, cuando adquirimos uso de razón, cuando ya teníamos cierta edad, entonces empezamos a percibir nuestro entorno y ese entorno empezó a formar parte de nuestra vida hasta que nosotros adquirimos conciencia de eso. Entonces ya mirábamos al que le decíamos papá, ah, mi papá. O mirábamos a la señora a la que le decíamos mamá, ah, mi mamá. Como que ese desarrollo, esa percepción fue alcanzando otro nivel. Ahí ya no era inocencia, ahí ya fue conciencia la que nosotros adquirimos al tener claro de que aquellas personas cuidaban de nosotros, nos protegían. Entramos a otro nivel. Cuando eso se dio, nosotros empezamos a entender que la vida tenía otro significado, tenía otro sentido. Ahora, espiritualmente también suceden esas situaciones. Yo un día le pregunté a un hermano, ¿qué edad tiene usted en Cristo? Y él me dijo, mire, desde que yo acepté hasta la fecha tengo 10 años de estar en Cristo, de haber aceptado y de haber perseverado. Muy bien, pero le dije yo, ¿en qué nivel de conciencia o de inocencia se encuentra? ¿Cómo así? Me dijo, no me entendió. Sí, le dije, mire pues, ¿usted le falla al Señor? Sí, le fallo. ¿Y es consciente de que le falla? Sí, soy consciente que le falla. ¿Dios ha enviado pruebas a su vida? Sí, las ha enviado. Entonces, todo eso son tratos sobre su vida. Y esos tratos es porque usted es hijo. Pero ¿ha adquirido conciencia usted realmente en una relación con su Padre Celestial?
Bueno, yo oro y le digo Padre Santo, le digo Padre mío, Padre, está bien, pero ¿ha despertado usted realmente a esa relación cuando tiene conflictos, cuando tiene problemas? ¿Acude a Él como Padre buscando auxilio? A veces se me olvida, no lo hago. Yo busco otras alternativas, yo busco otras soluciones. Bueno, le voy a decir algo, le dije. Nosotros a veces estamos dormidos o permanecemos como dormidos ante esa gran realidad de la Escritura. Y me alegra mucho cuando Jesús, en una de sus expresiones, después de haber resucitado, dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Note las dos facetas en las que marca al soberano y poderoso Dios, como Padre y como Dios. Y nosotros creemos firmemente, basado en lo que Él nos ha dado, que es nuestro Padre proveedor, pero que también es nuestro Dios protector. Entonces, la diferencia entre un Padre y Dios es que el Padre es más cercano. Dios es Dios para todos, pero Padre para pocos o para muchos, pero no para todos, es Padre. Porque la Biblia dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el privilegio, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, yo lo que puedo ver acá es que es un proceso de transformación, un proceso en el cual nuestra vida ha entrado, porque un día vamos a ir a entregar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Eso significa que venimos a este lugar para ser probados, a este planeta para ser probados. Entonces usted, hermano, usted, hermana, yo no sé si es ministro u oveja, yo no sé si acaba de empezar o ya tiene años en el Evangelio, pero es hijo de Dios, con los mismos atributos y los mismos derechos que cualquier otro hijo de Dios, en diferente nivel. ¿Por qué? Porque Dios llama a una evolución, a un desarrollo, a un crecimiento en el cual la vianda sólida se va haciendo más efectiva para los que ya no necesitan leche. Imagínese usted a un joven y que solo leche y solo leche y solo leche y solo, pues le va a caer bien, pero no va a ser nutrido normalmente. Él necesita vianda sólida. Espiritualmente, en el desarrollo, en el crecimiento, necesitamos nosotros conocer la vianda sólida que nos va a nutrir para seguir en nuestro desarrollo y llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Muy bien. Entonces, trasladando algunas situaciones, el Señor abrió a mi mente respecto a algo que quiero trasladarle a los hijos de Dios que me están escuchando y que aman la lectura de la palabra. Entonces, lo que el Señor puso en mi corazón y yo quiero trasladarle, le va a ayudar increíblemente, bastante, porque lo va a llevar a usted a despertarlo a muchas cosas. Mire pues, dependiendo de la versión que usted tenga en su casa para poder leer en la Escritura, va a encontrar que en el Antiguo Testamento menciona a Dios con varios nombres. Por ejemplo, en algunas versiones dicen Adonai, en otras dicen el Señor, en otras solo dicen Dios, en otras dicen Jehová, en otras dicen Yahvé o Yahweh. Entonces, están hablando de la misma persona, nuestro Padre Celestial del cielo. Entonces, el Señor me instó a que yo personalizara la Biblia. ¿Cómo así? Hacerla mía, hacer entender de que quien está hablando ahí es de mi papá del cielo. Y entonces cada texto que yo encontrara en la Escritura en que lo mencionara a él o lo mencionara como Dios, estaba hablando de mi papá. Entonces el tema se llama de la identidad de los hijos de Dios. Nosotros le llamamos papá a nuestro Dios del cielo, a nuestro Señor, pero no lo reconocemos como Él es realmente, no lo respetamos muchas veces. ¿Por qué pecamos? Porque somos débiles, dirá alguien, para justificarse, y tiene razón en parte,
pero si pedimos el auxilio para huir de la tentación, para no caer en la tentación, vamos a ser socorridos. Entonces en la Escritura vamos a encontrar muchos nombres en los que se les atribuyen a Dios, pero cámbiele usted, hagamos esa mecánica, quitemos lo que diga Dios y pongámoslo mi papá, mi padre. Yo no sé cómo trata usted a su papá si lo tiene vivo, si le dice padre o le dice papito o mi papá, o yo no sé cómo, pero al de la Escritura, trátelo usted con amor, con cariño. ¿Por qué? Porque Él es todo para usted. Ya vamos a ir explicando otros detalles más adelantito, pero quiero enfocarme en que necesitamos personalizar la Biblia para despertar a la realidad de que nuestro Padre del cielo siempre está con nosotros. Muy bien, una de las cosas que yo entendí, el primer versículo que empecé a personalizar es el Salmo 23. El Salmo 23 es muy conocido por todos los cristianos, incluso por muchas personas que no son cristianas. Pero allí inicia el Salmo en su versículo 1 diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y qué bonito, Jehová es mi pastor. Bien. Muy bien, quitémosle Jehová y sustituyémoslo por mi papito. ¿Ok? Mi papito es es mi pastor. ¿Quién es su pastor? Su papá. ¿Quién es mi pastor? Mi papito. Entonces, yo voy a entender que estando mi papá conmigo, nada me va a faltar. Entonces dirá alguien, pero a mí me faltan un montón de cosas. Sí, porque no hemos despertado a esa realidad de que mi papá es mi pastor. Bueno, yo le estoy hablando de un versículo dentro de una cantidad enorme de las que hay en la Escritura. Yo lo quiero trasladar como está diciendo, hermano, pero usted está hablando del Antiguo Testamento. Bueno, está bien, lo vamos a ir al Nuevo Testamento, en Hebreos, en Hebreos 11, mire cómo cambia leerlo de manera personal la Escritura. Hebreos 11, por ejemplo, 11:6, 11:6, aquí está, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, quitémosle Dios, pongámosle mi papá, porque es su papá. Muy bien, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A mi papá. ¿Nota usted que es más cercano? ¿Nota usted que hay una identidad de padre a hijo? Sin fe es imposible agradar a mi papá. O sea, mi papá quiere que yo tenga fe. Mi papá quiere que yo me mueva en fe. Mi papá quiere que yo haga las cosas en fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a mi papá. Dice, porque es necesario el que se acerca a mi papá. ¿Nota usted el cambio? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi papá me va a galardonar si yo creo en Él, si yo confío en Él, si yo tengo fe en lo que Él dice que va a hacer. Entonces, el creer a mi papá en lo que Él dejó escrito me va a llevar en algún momento a despertar a esas verdades escriturales. Y yo podría citarle un montononón de versículos, hermano, pero vamos a hacerlo poco a poco. Cualquier versículo que usted encuentre que hablen de Dios o de Jehová, está hablando de su papá. Miremos, por ejemplo, en Romanos 8:28. Romanos 8:28, estoy eligiendo algunos versículos al azar, porque lo que quiero es que usted, cuando tenga su lectura bíblica y encuentre el nombre de Dios, lo cambie. Muy bien, acá en Romanos 8:28 dice, mire, pues solo para seguir en la temática, en la dinámica de cambiar el nombre. Y sabemos que los que aman a mi papá,
Y sabemos que los que aman a mi papá, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, habemos hijos que lastimosamente no amamos como debemos de amar a nuestro papá del cielo. Y eso ha provocado que se divida en dos partes el grupo de hijos de Dios. ¿Cómo así dirá usted? Sí, el grupo de hijos de Dios se divide en dos grupos. El total de hijos de Dios se divide en dos grupos. Uno, los hijos que le aman y le agradan o tratan de agradarle, y los otros que o le aman poco, pero no tratan de agradarlo. Entonces hay dos clases de hijos de Dios: los hijos en obediencia y los hijos en desobediencia. Estamos hablando en el tema la identidad de los hijos de Dios. Yo no sé en qué grupo está usted, no lo conozco, pero afortunadamente, y bendigo a Dios, al Señor por eso, bendigo a mi Padre por eso, que Él dejó a su Espíritu Santo dentro de nosotros, para que desde adentro sea un juez, que haya un tribunal en nuestro interior. No solo cuando participamos de Santa Cena, porque ahí somos confrontados, pero cuando no participamos de Santa Cena, pues Él sigue activo en nuestro interior. ¿Cómo? Redarguyéndonos cuando nosotros no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, hay dos clases de hijos de Dios: los que le agradan y los que le desagradan. Lamentablemente, la Biblia habla muy categóricamente acerca de estos dos grupos, pero nosotros queremos agradarle y luchamos por agradarle. Lamentablemente, otro grupo dice después. Y la evidencia de los que lo quieren agradar es que se consagran. Muchos han confundido la santificación y con la consagración, pero son dos cosas diferentes. Cuando habla de consagración, para los que quieren agradar al Padre, es que ellos se toman a sí mismos y se tratan de apartar de todo lo malo con tal de agradar al Padre. A los otros les viene y les va si lo agradan o no lo agradan. Generalmente se dejan dominar por sus deseos carnales. Hay un pasaje en la Escritura, no lo tengo, pero dice la Biblia que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y no solo eso, también habla otro pasaje que el gobernante de este mundo, haciendo referencia a Satanás, que el Señor le reprenda, opera con poderes cósmicos sobre los hijos de desobediencia. ¿Nota usted cómo es que hay dos grupos? Los de obediencia y los de desobediencia. Ahora, lo interesante es, y a mí me encanta mucho esto, que Él es un Padre justo, Él es un Padre amoroso, pero es un Padre que corrige a sus hijos, que los disciplina. ¿Por qué? Porque no les quiere ver el mal. Aquí tendríamos que hacer la comparación nuevamente que hace la Escritura con un padre biológico, un padre terrenal. Hijo, eso no está bueno, y se quita el cincho y lo castiga, pero no lo mata a cinchazos, no lo destruye a cinchazos. No, porque el objetivo es que se aparte del mal, que se aparte de lo incorrecto, que trate de ser una buena persona, que sea un buen ciudadano. Eso hace un padre responsable biológicamente aquí en la tierra, y bendecimos a nuestros padres biológicos. El detalle es que espiritualmente nuestro Padre Celestial asume esa misma responsabilidad sobre nosotros como hijos. La Biblia dice que Jesús, nuestro hermano mayor, porque estamos hablando de familia, ¿no? No es Jesús, nuestro hermano mayor,
un día nos va a llevar a la casa del Padre. Nos va a llevar allá con papá. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Donde yo estoy, ustedes estén. Promesa de Jesús. Jesús no miente. Y si Jesús no miente, el Padre tampoco miente. Y si ellos no mienten, el Espíritu Santo tampoco miente. Porque Dios no puede mentir. No es parte de su naturaleza. Entonces, si Él promete algo, lo va a cumplir. Entonces, como hijos, estamos siendo llamados a una gran responsabilidad de vivir para Él, consagrándonos. Él santifica, nosotros nos consagramos. Nota, tenemos que dar de nosotros. Él no va a venir a consagrar a nadie. Él va a venir a santificar a los consagrados. Y los consagrados van a tener premio, van a tener galardones, van a tener la bendición de ser aprobados por el Padre. Entonces, ¿vale la pena consagrarse? Más que vale la pena, es un llamado que el Señor hace a sus hijos. Hijos, yo los quiero tener aquí, en este lugar de bendición, pero así desobedientes, nanay. No se puede. Necesitamos nosotros comprender, hermanos, que la Biblia se quiere abrir a nuestra mente. Pero si el Espíritu Santo no abre nuestra mente, no la vamos a poder entender. Podemos oír a 1000 predicadores con muy buenas intenciones, con muy buenos deseos, incluso hasta con remas, que vengan y despierten algo en nuestro corazón y digan, oh, yo quiero eso. Está bien, qué bueno, qué bendición, pero el Espíritu Santo siempre está dentro de cada hijo de Dios. Entonces necesitamos nosotros establecer comunicación y una relación con ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. La última vez que estuve en el púlpito, en este lugar, predicando a un grupo de hermanos, yo les hablaba de eso precisamente, que el Espíritu Santo está ansioso por tener un diálogo con nosotros, que Él quiere hacernos y mostrarnos la voluntad del Padre para que nosotros caminemos de acuerdo, agradándole en todo tiempo. ¿Qué hacemos? Lo contrario. Hacemos lo que nos gusta. Cuando Él quiere hablar a nuestro corazón, hacemos otras cosas. Y eso nos va a limitar nuestro crecimiento como hijos. Nos va a limitar nuestro desarrollo como hijos. El ejemplo claro lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él era un joven de 12 años, la Biblia dice que vinieron con su familia en una caravana a Jerusalén, a una fiesta. Y cuando terminó la fiesta, se regresaron todos a su lugar de origen en la caravana. Curiosamente, nadie se percató de que Jesús no iba entre el grupo familiar de José, María y sus hermanos, porque Jesús ya tenía hermanos a esa edad. Muy bien. Entonces, María ¿y qué pasó con Jesús? Se nos extravió Jesús. Busquémoslo. Y fueron con sus familiares. Disculpa, prima, ¿no está Jesús con usted? No, no lo hemos visto. Tío fulano, ¿no he visto a Jesús? No lo he visto a Jesús. 3 días pasaron buscándole en la caravana y no lo encontraron. 3 días desaparecidos. ¿Qué se hizo Jesús? Ay, Dios mío. Yo creo que le temblaban las canillas a María. ¿Qué cuentas iba a entregar ella de Jesús? Tremendo. Entonces, no sé cómo se les ocurrió. ¿Y si regresamos a Jerusalén? De repente se quedó perdido por allá. Vamos pues, allá iban con José. No dicen que iban con los hermanos, quizás los dejaron en la caravana. Y se regresaron, hermanos, después de 3 días que se percataron que lo habían perdido. Regresan y empiezan a buscar y a buscar y a buscar. Cuando de repente ven a una pequeña multitud en el templo. ¿Y qué estarán haciendo ahí? Y cuando ya
Jesús en el centro y los ancianos sacerdotes rodeándolo, y Jesús hablando de las maravillas del cielo y hablándole de muchas cosas preciosas, secretos y muchas cosas, y aquellos estaban extasiados escuchando a un joven de 12 años. Y María llega. Yo no sé qué sintió esa mujer cuando vio a su hijo Jesús. Le volvió el color. Ahí está, patojo malcriado, yo no sé qué pensó. Los hizo sufrir durante 3 días. Y cuando llegan con él, le dice, te estábamos buscando, Jesús. Yo no sé si a José le dieron ganas de quitarse el cincho, no sé. O a María darle un su coscorrón, no sé. Pero iban molestos. Se les desapareció, no les dijo nada de su ausencia. Entonces Jesús viene, y cuando María le dice, manera de reclamo, porque así suena la expresión de la Biblia, como quien dice, parafraseando, ¿no te da pena, Jesús? Tenemos 3 días de buscarte y tú tan tranquilo que estás aquí. Y Jesús le responde, estando el padre adoptivo, José, les responde, en los negocios de mi padre tengo que estar. Y ellos no entendieron de qué estaba hablando. ¿Cuáles negocios de José, el carpintero? No, estaba hablando del Padre del cielo. Pero lo que me impresiona más, hermano y hermana, es que ese Jesús, dice la Biblia, que él estuvo sujeto a sus padres desde ese momento. Quiere decir que no siempre estuvo sujeto. Estoy hablando de un niño que estaba aprendiendo, que estaba absorbiendo su entorno, que estaba adquiriendo conciencia cada vez más de su papel aquí en la tierra. Alguien a quien se le había revelado de alguna manera que él era diferente a los demás, era especial a los demás. Y todos le hacían rueda escuchándolo, porque era agradable escuchar a Jesús. Entonces, dice la Biblia que él nunca más se separó de sus padres, nunca más se separó de sus padres, y siempre estuvo sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento él tuvo que aprender sujeción, que no iba a hacer lo que él quisiera, no que lo que él pensaba según su llamamiento, no, tenía que estar sujeto a sus papás. Después de esos 12 años, no se encuentran registros en la Biblia, más que hasta los 30 años cuando aparece a ser bautizado en el río Jordán. ¿Por qué estuvo en el anonimato? ¿Qué pasó durante ese tiempo? Pues hay un montón de conjeturas, hay un montón de especulaciones en las que consideran que Jesús fue a aprender gnosticismo, fue a aprender esoterismo, fue con los egipcios, fue a la India, hay un montón de cosas que no avala la Biblia. Lo que dice la Biblia es que a los 30 años se apareció, y después hay vestigios de que dicen, ese es el hijo del carpintero. José, el papá, era un carpintero y él también es carpintero. Entonces eso hace deducir que él se dedicó al oficio de su padre adoptivo José. Entonces no le dio problemas a las familias, pero sí en algún momento él comentaba que necesitaba darse a conocer al mundo, darse a conocer a Israel. ¿Por qué? Pero en su tiempo, no en el tiempo de él. Y él siempre, después de que subió del Jordán, después de ser bautizados, y la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en él me complazco. Eso quiere el Padre decir de nosotros. Este es mi hijo amado, yo me complazco en él. ¿Qué fue lo que le hizo complacer al Padre? La obediencia, la sujeción a sus padres adoptivos, el estar callado y no hablar cuando no tenía que hacerlo. Entonces vemos ese ejemplo que nosotros hemos sido llamados, hermanos, a crecer, a desarrollarnos en sujeción, en obediencia. Entonces, el Espíritu Santo que está dentro de cada hijo de Dios nos redarguye cuando hacemos algo incorrecto, y eso nos lleva a los que queremos agradar, a los que queremos consagrarnos, eso nos lleva a humillarnos y a pedir perdón.
Pero a los que no quieren agradarlo, no se humillan. Entonces vienen juicios correctivos sobre los hijos de desobediencia. Entonces, vemos dos cosas en cuanto a lo que el Señor quiere para nosotros. Ya el tiempo ha avanzado, pero déjenme decirle algo antes de... Dios permite para nosotros, sus hijos, dos situaciones que la palabra griega para definirlo es una palabra que habla de lo mismo refiriéndose a una cosa y refiriéndose a otra. Lo mismo es para tentación, la misma palabra, si no estoy mal, es peirasmos, y para prueba. Tentación y prueba están dirigidas por una sola palabra griega. Tentación y prueba. Estamos hablando a nivel familia, a nivel hijos de Dios. Y nadie de los hijos de Dios ha escapado a las pruebas y a las tentaciones. Todos somos en algún momento llamados a ser probados, a ver en qué nivel de crecimiento y desarrollo estamos. Entonces, el Señor permite pruebas y la prueba viene con sufrimiento. ¿Ya? Y permite tentaciones. Entonces, las tentaciones acarrean consecuencias, también las pruebas, pero la prueba produce paciencia. La tentación no produce paciencia. La prueba produce paciencia, la tentación no. Pero Dios las permite a nuestra vida. ¿Por qué? Para enseñarnos que necesitamos crecer. ¿En qué me baso para decirle esto? La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a papá. Entonces, cuando Dios permite una tentación a nuestra vida, es para probar nuestra necesidad de acudir al Dios de los cielos. Cuando sucumbimos a la tentación y caemos en pecado, hermano, no nos quedamos estancados en el pecado, porque la Biblia dice en Proverbios que el que encubre su pecado no prospera. El que encubre su pecado no prospera, no se desarrolla, no evoluciona, no crece. El que encubre su pecado. Pero el que lo confiesa y se aparta, dos cosas, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces hay dos grupos, el que no los confiesa y se estanca. Por eso le hablaba de que la identidad espiritual no necesariamente son los años que tiene después de que creyó en Cristo, no, porque pueden haber muchos estancados. Recuérdese que con mucha pena digo esto, pero hay enanos biológicamente y hay enanos espirituales. O sea, se estancaron en su etapa de desarrollo, de crecimiento. En lo biológico, pues hay explicaciones científicas, y también en lo espiritual, pero muchas veces es por estancamiento, pecado. Entonces se acostumbran con el pecado a encubrirlo, no crecen, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay avance, no hay progreso. Entonces viene la prueba, y la prueba produce paciencia. En ambas partes se sufre, porque el cristiano genuino que no quiere desagradar al Padre, le da dolor pecar. Le da dolor pecar, desagradar al Padre, a papá. Y entonces viene humillado y pide perdón. ¿Por qué? Porque reconoce que le falló a papá. Ahora, el que no le quiere agradar, le da lo mismo. Ay, mañana me reconcilio, ay, pasado me reconcilio, ay, voy a llegar a la iglesia a reconciliar. Por favor, si el Espíritu Santo está dentro. Entonces yo creo que los que se consagran quieren despertar a la realidad bíblica de que Jehová es mi pastor, mi papá es mi pastor, de que los que aman a papá todas las cosas le ayudan a bien, de que sin fe es imposible agradar a papá. Entonces todo ese despertar, ese deseo del Señor de que nosotros vivamos una realidad, hermano, es netamente porque nos quiere tener con Él allá. Y allá no entran cosas inmundas. Allá no va a haber mentira, envidia, allá no va a haber resentimientos, allá se va a terminar todo. ¿Por qué? Porque se va a quitar el cuerpo de pecado. Entonces los tratos son aquí.
Los tratos son aquí para los hijos de Dios. Nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad en el reino del Padre debe de ser una realidad para nuestra vida. Lea la Biblia y sustituya el Jehová por su papá, el Dios por su papá. Sustituya lo que diga Adonai por su papá, el Señor, sustitúyalo por su papá. Usted necesita despertar a esa realidad. ¿Por qué? Para que no corra para otro lado teniendo un papá todopoderoso, teniendo un papá que quiere auxiliarlo. El ángel de mi papá acampa alrededor de los que le temen y los protege. Mi papá envía a su ángel. Mi papá me protege. Mi papá es mi proveedor. Mi papá es paz. Entonces necesitamos reconocer, pero conscientemente, para que usted no le atribuya despropósitos a él cuando él trata con usted. Ya voy terminando diciendo, no sé cuánto tiempo me queda, ahí vamos para decir esto. En el libro de Santiago, la epístola a Santiago, se dan instrucciones muy precisas, muy claras, acerca de qué debemos hacer cuando estamos atravesando una situación difícil. Por ejemplo, dice, ¿hay alguno enfermo? ¿Hay alguno enfermo? Pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia. Note usted los detalles. Llame a los ancianos de la iglesia. Y que lo unjan con aceite. Que lo unjan con aceite. Muy bien. Está refiriéndose a hijos de Dios, como usted, como yo, que en algún momento podemos estar enfermos. Pero lo interesante de eso es que dice, y eso es lo maravilloso, dice, después que unjan al enfermo, ya, lo unjan, oren, y la oración de fe lo va a sanar. Esa es prueba. Esa es prueba. Pero adicionalmente dice, pero si hubiera cometido pecados, ahí es corrección, ahí es juicio correctivo, enfermedad por pecado, como consecuencia de haber pecado. Nota las dos clases de tratos que hubieran ahí. O sea, no está diciendo el apóstol Juan, el apóstol Santiago no está diciendo que la enfermedad toda es por pecado. No. Oren, únjanlo y la oración de fe lo va a levantar. Esa es prueba para los hijos de Dios. Pero si hubiera cometido pecados, y está hablando de la misma persona enferma, entonces que los confiese. ¿Nota usted cómo eso estanca el desarrollo de la vida espiritual? Enfermo, lo estanca. Entonces, si hubiera cometido pecados, que los confiese. Que los confiese. Entonces, puede venir para los hijos de Dios enfermedades por prueba o por como consecuencia del pecado. Entonces, yo quiero concluir diciendo, hay dos grupos de hijos de Dios. Los que están en obediencia, tratando de agradarle, tratando, esforzándose y compungiéndose, gimiendo cuando caen bajo la tentación, cuando pecan. Y están los otros grupos que ni fu ni fa. Otro día. Sí, ya el pastor me dijo, pero no tengo tiempo. Otro día me voy a reconciliar. Cuidado, porque papá da chicote, porque es un padre responsable y justo. Entonces, yo voy a ir terminando. Quedan, según un reloj que estoy viendo, me quedan 7 minutos. Pero yo quiero hacer una oración por ti, hijo de Dios, por ti, hija de Dios. No importa si eres ministro, no importa si eres oveja, no importa si acabas de empezar en el evangelio, no importa si tienes 20 años de estar en el evangelio. No, hijo de Dios, que no sé en qué grupo estás de los dos que hay, que el Señor tiene una palabra para ti. Quiere despertarte a que Él es tu papá. Él es poderoso para guardarte sin caída.
Él es poderoso para levantarte si tú caes. Tu papá te ama. Tu papá quiere que tú un día estés con Él en el cielo, disfrutando de esa paz, esa bendición, disfrutando de todo lo que a Él le rodea. ¿Acaso no dice la Escritura que somos coherederos con Cristo? ¿Oh? ¿Acaso no dice la Escritura que si Él reina nosotros vamos a reinar? ¿Acaso no dice la Escritura que Él nos va a hacer sentar en su trono si vencemos? Claro que lo dice. Él no miente. Lo que Él promete lo cumple. Yo voy a ir cerrando ya para hacer esta oración por ti, hermano, por ti, hermana. El Señor te ama. Tu papá te ama. Después, si hubiera otra oportunidad en algún momento, vamos a hablar de los otros dos integrantes de la familia, nuestro hermano mayor y el Espíritu Santo, que está operando en nuestro corazón. Papá quiere que tú circuncides tu oído para que escuche la voz del Espíritu Santo que te habla adentro. Él siempre habla. Él siempre habla. Y está dentro de ti. No hemos tenido la oportunidad de congregarnos por las medidas gubernamentales, pero el Espíritu Santo está ahí. Es que yo ahí encontraba alegría. El Espíritu Santo está en ti. No, es que cuando predicaba al hermano allá en el... No, el Espíritu Santo está en ti. Está adentro y quiere tener una relación contigo. Yo no sé si has perdido algo que el Señor te dio. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Yo no sé si lo practicas en tu casa, hazlo. Si tú eres bautizado con el Espíritu Santo y hablas lenguas, no las evites, háblalo. La Biblia dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. A sí mismo. ¿Qué es lo que pasa en tu interior cuando hablas lenguas? Tú no lo ves. Tú te vas a un espejo y tú no ves lo que Él está haciendo adentro, pero te está edificando. Está siendo edificado. Procura buscar el bautismo con el Espíritu Santo si no lo tienes, porque el hablar en lenguas te va a enriquecer, te va a fortalecer, te va a llevar a otra dimensión, a otros niveles. El Señor quiere que tú y yo crezcamos, que nos desarrollemos. ¿Qué queremos nosotros? A veces todo menos eso. ¿Por qué? Porque nuestra alma desea muchas cosas y muy pocas veces lo espiritual. Entonces yo termino diciendo, tú tienes vida, la vida de Cristo. Estás vivo. El peligro es que te puedes dormir. Y el diablo es un experto en adormecer a los cristianos. Dios te bendiga, voy a orar por tu vida y que el Señor abra tu mente a la Escritura que sea personal para tu vida. Padre, en esta hora te damos gracias. Hemos culminado la exposición de tu palabra. Yo creo con todo mi corazón que es tuya, no es mía. Lo que tú me has dado, traslado. Y que cada corazón sea beneficiado con la experiencia de tener una relación con tu Espíritu Santo. Papá, te amo, te bendigo. Tú eres y te declaro mi Dios siempre, mi Dios protector, pero mi Padre proveedor. Mi Dios que siempre me guarda, que siempre me cuida, pero mi Padre que nunca me abandona. Mi Padre que me provee, eres tú. Y yo te bendigo y deseo que cada hijo tuyo hoy se ubique en uno de los dos grupos para poder salir de lo malo y buscar lo bueno. Pronto seremos llamados a dar cuentas y el Señor te dará lo que tú has sembrado para el Espíritu estando en cuerpo. Yo te bendigo, te deseo lo mejor. Pasa buena noche, medita y que el Señor sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor nos ha permitido pastorear la iglesia, la Hermosa de Judá, Ministerio Ebenezer, acá en Santiago Atitlán. Saludamos a los pastores,
y a toda la congregación de la Iglesia de Cristo para la Familia, Ministerio Ebenezer, agradecemos por recibirnos en sus hogares, deseándoles toda clase de bendiciones, animándolos en la búsqueda y el crecimiento como cuerpo de Cristo. Declaramos para cada familia salud, prosperidad y fortaleza en estos tiempos. Bendiciones.